la atención y quedo acá a disposición para las preguntas y ver si puedo evacuar con respuestas. Espero no haber sido muy complicado y muy rápido en mi presentación. Les agradezco No, mucho. Daniel, ha sido una presentación muy ilustrativa. La verdad que es un tema que, la verdad, de la manera como lo has explicado, ha sido, o sea, a mí me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a empezar con la parte de las preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que te han hecho directamente. Voy a intentar, digamos, trabajar de tres en tres, digamos, ¿no? Tenemos unas 4, 5, 6 preguntas, ¿vale? Vamos, Sí. una primera ronda de 3 preguntas, contestas y después vendríamos con con la siguiente ronda, ¿ok? Bueno, dale. Vale, acá nos comparten que, bueno, estimado Daniel, como bien decís, hay posibilidades de conseguir agua y hay tecnologías para poder cosechar y almacenar agua, pero señalas que las comunidades indígenas no logran no logran acceder a la misma, ¿no? ¿Por qué consideras que no se apropian de estas tecnologías? Esa es una pregunta. Sí. La segunda pregunta es que, esta es un poco más técnica, ¿no? Me gustaría que Daniel, haga referencia a los suelos regosoles y su relación con los paleocauces, ¿ok? Sí. Y otra tercera pregunta, ¿las aguas negras pueden contaminar los paleocauces? Vale, pues comenzamos Ah, con las respuestas y ya. sí, la primera era porque si las comunidades pueden acceder a las tecnologías, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no acceden a las ¿Por tecnologías? qué no acceden? Sí, Lo que pasa es que todas las tecnologías tienen sus costos, ¿no? Y ese es un problema. De hecho, cuando hay proyectos internacionales generalmente, que tienen los recursos, se hacen trabajos y se trata de buscar soluciones a las comunidades. Antiguamente en el Chaco, por ejemplo, estaba el Ministerio de Defensa Nacional, que tenía un departamento de recursos hídricos donde yo trabajaba, que vivíamos en Filadelfia y ahí nos movíamos. Entonces, cuando había un problema en una comunidad indígena, había problema de agua, nos íbamos y lo primero que hacíamos era aplicábamos geofísica, perforaciones someras, demás, buscando soluciones. Hoy día ese departamento no existe, eso pasó a ser después de agricultura, después pasó a la gobernación y pasó a ser dirección de recursos hídricos. Hoy día depende de la gobernación, pero no hace nada de eso. Entonces, prácticamente no podemos contar con ese soporte técnico de profesionales y de equipamientos. Tenemos un laboratorio de agua muy avanzado para hacer análisis físico-químicos y bacteriológicos. Entonces, al no tener eso, es más difícil acceder, porque primero hay que tener recursos, y sabemos que las comunidades son de muy escasos recursos, desgraciadamente, y no tienen un apoyo gubernamental como tendrían que tener. Se depende como digo, de los apoyos de los organismos internacionales, ¿no? ONGs u organismos internacionales. La otra pregunta era te la repito, sobre... ¿eh? te la voy a repetir nuevamente. Sí. Si puedes hacer referencias a los suelos regosoles y su relación Ah, con los sí. paleocauces. Bueno, yo no, suelos regosoles es un término de agronomía. Yo la verdad que no sé si es arenoso o qué, pero no sabría responder porque nosotros en geología le damos otros nombres a los suelos, al tipo de suelo, arena, limo, arcilla, no le ponemos. Entonces me veo como que, no sé, si es arenoso, si regosol es arenoso, entonces sería, sí, el paleocauce. El paleocauce es arenoso, mientras que el resto del Chaco es totalmente arcilloso. O sea, es una arcilla gris, muy compacta, ¿no? Y cuando llueve es muy intransitable, podríamos decirlo. Y bueno, esa podría ser la respuesta, la verdad que no tengo bien claro. Mm. Y la tercera era, ya me olvidé. Las aguas negras pueden contaminar los Y paleocauces. claro que sí, porque generalmente el sistema de baños en el Chaco son letrinas, son unas cajas de madera donde uno ahí hace sus necesidades fisiológicas. Es un pozo directamente al subsuelo que no está revestido, o sea, es permeable. Entonces, si está sobre el paleocauce, evidentemente que cuando llueve, ahí todo se infiltra y se va al acuífero. Entonces es potencialmente muy contaminable, muy contaminante, sí. Mm. Sí. Vale.
Pues vamos a la siguiente ronda de preguntas, Daniel. Sí. Vale, la primera pregunta que te hacen es, si entra en operación el acueducto, ¿se debe continuar cosechando agua de los paleocauces? Vale. Y después hay dos preguntas un poco más generales, ¿no? ¿Cómo agrava el cambio climático las condiciones de acceso de agua en el Gran Chaco, a tu parecer? Y una última pregunta, desde la ciencia, desde tu experiencia, ¿cuál es la previsión de la situación del agua en el Gran Chaco en los próximos años? Bueno, si entra el acueducto, esa creo que es la primera, ¿no? Si Sí, entra el acueducto en funcionamiento, evidentemente que para mí tiene que seguir habiendo una cantidad de recursos de agua, no solamente de que se dependa del acueducto. El acueducto es una cañería que viene del río Paraguay. Para llegar necesita energía eléctrica. Si hay corte de luz, cualquier problema que hay, que en el Chaco es muy normal porque la energía es más complicada, no hay tantas estaciones de la ANDE, que es la empresa que se encarga de la electricidad, evidentemente va a tener problemas. Y 2 días, un día, 2 días que haya un corte de luz por algún motivo en cualquier estación de bombeo o demás, va a ser un problema para la comunidad. Los caños, también hay zonas que, cerca del río Paraguay que el material es arcilloso y es muy elástico, y el mismo peso del agua en el caño hace que los caños se hundan, se rompan. Creo que ese es uno de los problemas por los cuales el acueducto todavía no está funcionando, más allá de que se inauguró. Entonces, evidentemente que hay que tener distintas fuentes de agua para abastecimiento, o sea, no depender de uno solamente, sino tener una diversidad de fuentes de agua. Así como en la casa usted puede tener energía eléctrica de la empresa de suministro, pero también puede tener distintos aparatos de corte de luz para tener energía, ¿no es cierto? O un generador o cosas por el estilo. Y la tercera pregunta era... un poco el cambio climático, El cómo cambio agrava. climático. Sí, Y sí, según las proyecciones que hay, hubo un estudio para Cuenca del Plata que se hizo en Brasil, en el INPE, justamente que era encarado al cambio climático en la Cuenca del Plata. Según las proyecciones que daban, las lluvias van a ir disminuyendo en el Chaco, ¿no es cierto? Se van a ir trasladando, creo que era hacia el sudeste, como hacia Uruguay, para aquellos lados. Entonces va a haber menos lluvia en el Chaco. Entonces, evidentemente que sí va a haber una afectación climática, y más allá que lo estamos acelerando tremendamente con la deforestación y con todo lo que hay, no solamente en nuestro territorio, sino en el Amazonas, porque sabemos que toda el Amazonas tiene una relación directa con las famosas corrientes aéreas, no sé cómo es que se le decía, que vienen y hacen que haya precipitaciones de este lado, ¿no? Y entonces sí, vamos a tener problemas si no cuidamos y no protegemos. En cuanto al cambio climático, ¿no? sí, sí. En todo caso, la siguiente pregunta, que tiene un poco relación con lo que acabas de mencionar, es un poco a tu parecer, ¿cuál es una previsión de la situación del Gran Chaco en los próximos años? ¿Cuál es la previsión desde la ciencia? Bueno, yo de mi punto de vista me quedo un poco preocupado cuando veo que no hay todavía una normativa para hacer un control del uso del agua, porque se está haciendo, por ejemplo, se está empezando a aplicar riego para plantaciones de soja y demás, con esta agua del acuífero inundada. O sea, la frontera con Bolivia tiene muy buena calidad para la soja y eso para el riego, y son pozos de gran diámetro que están sacando, como les dije hace un rato, justamente me comentaron, un pozo 450.000 litros por hora, es muchísima agua. Entonces, evidente que a la larga puede haber un problema, porque si hay una sobreexplotación, bajan los niveles, primero. Si hay agua salada por las cercanías, y considerando que es un acuífero multicapa, donde tenemos capa de agua dulce, agua salada y demás, puede haber una contaminación por agua salada, podemos contaminar el acuífero y fundimos nuestro acuífero, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hace falta una normativa para justamente poder darle esa disponibilidad de agua, si hay agua y cuánta agua, o poder distribuirla un poco más equitativamente. Eso es lo importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre se hablaba de poder traer agua en un acueducto desde la zona del Irendá hacia el noroeste, hacia el Chaco central, o sea, Mariscal de Estigarribia, unas comunidades indígenas. Siempre dijimos, ¿para qué? Mejor traer agua al río Paraguay, que tiene mucho caudal, no forzar un acuífero que puede servir para un desarrollo local. Por ejemplo, creo que Salta tiene plantaciones de frutales y demás con riego, que da mucha producción a una zona que es semidesértica. Nosotros estamos
siempre estábamos en contra de sobreexplotar ese acuífero. Entonces ahora de repente como que cuando uno empieza a ver las noticias se empieza a preocupar un poco, ¿no? Mm, Bueno, no podemos ir en contra del desarrollo, pero sí siempre hay que cuidar el medio ambiente, eso es lo importante, ¿no? Para los futuros claro, habitantes. la relación es muy estrecha, ¿no? Entre el Sí, desarrollo y el medio ambiente, ¿no? claro, pues se Eh, puede hacer, son compatibles, se puede hacer un desarrollo, pero que sea compatible con el medio ambiente. O sea, no hace falta ir en contra, ese es el tema. mm. Así es. Bueno, en todo caso, dos preguntas más y Vale. acabaríamos. Por una parte, me señalan, pueden haber suelos arenosos de pocos metros de profundidad que almacenan aguas de lluvia. ¿Ok? Y esa es una pregunta personal. Directamente, tú que has tenido un recorrido muy amplio en esta temática, ¿has visto otras experiencias parecidas que se están dando en el Gran Chaco en otras partes de América Latina? ¿Hay posibilidad de tener experiencias que se puedan replicar en el Gran Chaco? No sé, eso es una pregunta que tenía y te la traslado. Sí, bueno, si hay, voy a la primera que era de si tiene un bolsón de poco espesor de arena, ¿no? Si llueve, evidentemente que acumula agua, va a acumular muy poca agua, y si es muy superficial, cuando viene sale el sol, eso es lo que tiene el Chaco, sale el sol en 2 días se seca, ¿no? Porque es muy fuerte, muy intenso el calor, entonces por eso hay tanta evaporación. La idea es depositar el agua bajo tierra y tenerla como almacenada para sacarla de acuerdo a nuestras necesidades. Y bueno, y en cuanto a las experiencias, por ejemplo, esta experiencia que yo estaba mostrando de Loma Plata, del frigorífico, ellos trajeron esta experiencia de Australia. Ellos fueron a Australia, vieron estos sistemas y yo vamos a replicarlos en Paraguay. Pero claro, se puede replicar ahí, ¿no es cierto? Donde hay un apoyo económico muy grande de parte de la cooperativa, hay ingenieros, hay un montón a ese lugar, primero por la superficie es mucho más pequeña, ellos tienen muchas más necesidades, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, se pueden replicar, pero depende los tipos de suelo. Justamente eso decía, en Bolivia estuvimos viendo en un trabajo para la FAO, que estos sistemas que aplicamos en Paraguay no lo podemos aplicar en Bolivia. Y tampoco podemos hacer nosotros esos atajados que hacen en Bolivia porque no tenemos esos cursos de agua que vienen de la pequeña, ahí de la precordillera, ¿no es cierto? Claro. Y si vamos hacia la zona del otro lado, la frontera de Paraguay, hacia allá hay grandes plantaciones de soja y demás. Justamente hay muchas colonias menonitas, que eran menonitas, fueron de Paraguay. Ellos usan sistema de riego, pero tienen ahí el acuífero muy potente, tienen agua de muy buena calidad, entonces hacen sistema de riego con agua subterránea. Entonces, los sistemas son muy limitados a ciertos lugares. Hay que conocer el sistema y conocer el territorio para poder decir si va a funcionar o no va a funcionar. No, no es tan fácil traspolar una cosa de un lugar al otro, eso es lo que quiero decir. Claro. Pero se va a poder hacer, sí. Mm. Sí. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias por tu intervención. La No, verdad por que favor, a las órdenes. ha estado muy bien, ha sido muy ilustrativa de todo este tema que es muy complejo, pero bueno, pero muy necesario, ¿no? Sí, es para Eh, hablar mucho, ¿no? Ese es el tema. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que han estado acompañándonos en este evento en la plataforma de Euroclima, en el canal de YouTube. Les seguimos invitando a participar del workshop. A continuación, empezaríamos con los paneles de este día, que ya se estarán abriendo, y a los cuales ya pueden participar y escucharlos y colaborar en los foros de discusión que tenemos, ¿no? Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Seguimos Muchísimas en gracias. contacto y bueno, aquí terminamos. Sí, estamos a las Saludos, órdenes. Gracias, saludos a gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.